hoy estamos haciendo un stream conjunto entre Lex Latin y Caracas Chronicles. Lex Latin es la plataforma de noticias, la principal plataforma de noticias que cubre el mercado latinoamericano en español. Y bueno, es un medio que es muy... que ha sido muy cercano a mí. Luego hablaremos de eso. Aquí estoy con su CEO, Fernando Peláez, que también es un abogado mexicano que prácticamente desarrolló casi toda su carrera en Venezuela, fundó una firma bien importante y luego fundó este medio que se llama Lex Latin. Entonces, hoy estamos haciendo este live conjunto. Está saliendo por YouTube, LinkedIn, Instagram y Twitter. Yo siempre recomiendo que la gente durante los en vivos pase por el canal de YouTube en este caso de Caracas Chronicles. Creo que desde LinkedIn pueden comentar también, pero la plataforma de comentarios es mucho más dinámica si lo hacen por ahí que si lo hacen por Instagram. Pero si lo hacen por Instagram, también podemos verlo aquí. Y si tienen algún comentario, alguna pregunta, pónganlo que igual los vamos a leer. Entonces, Fernando, vuelvo. ¿Cómo estás? Muy bien, Raúl. Excelente. Buena iniciativa de que se organizara esta conversación. ¿Cómo te agarró el 3 de enero? Me agarró como a todo mundo. Yo comentaba en una entrevista que me hicieron, era como crónica de una muerte anunciada. Todos sabíamos que iba a pasar, pero nadie sabía exactamente qué día iba a pasar. Y definitivamente a todos nos agarró por sorpresa, evidentemente, excepto aquellos que estaban detrás de la programación del hecho. Sí. Pero definitivamente... Y bueno, la verdad es que... No, definitivamente era algo que todos estábamos esperando. Por algo, la administración de Trump y Trump habían mantenido por tanto tiempo la flota en aguas del Caribe. No era para que los marineros tomaran sol. Claro, claro. Y una cosa que yo siempre comento con Rafa en estos streams es que nosotros lo hacemos una vez a la semana y es como muy poco, porque pasan tantas cosas, pasa tanto no solo de semana a semana, sino de día a día, que terminamos comentando lo que pasó el mismo día. Y es un poco, o sea, nosotros aquí lo que vamos a tratar un poco es de hacer, primero vamos a tratar de hacer como una especie de update del sitio donde estamos, por lo que comento de cómo cambian las circunstancias a diario. Y luego vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con, digamos, como el marco jurídico, obviamente de los hidrocarburos, pero yo diría que también general de Venezuela y cómo dialoga eso con la presión de los Estados Unidos, que creo bueno, que es una de las partes más interesantes de esto. Luego vamos a hablar de un poco, obviamente que la gran pregunta de todo el mundo y de mucha gente afuera, los inversionistas, es cómo acercarse a Venezuela, ¿no? Que es el título de este stream. Y la respuesta es simple, con mucho cuidado. Pero a ese punto, la tercera parte de la conversación va a ser sobre el riesgo jurídico y político de ese acercamiento a Venezuela. Y por último, podemos tener una conversación un poquito ya más dibujo libre sobre qué más tiene Venezuela aparte de petróleo. O sea, que es una cosa que además desde afuera en este momento nos están preguntando mucho. Entonces, yo creo que, bueno, el punto de partida, vamos a tratar de ubicarnos donde estamos en este momento después de ya un mes y medio desde esa madrugada en que amanecieron los venezolanos con unos bombazos, ¿no? Entonces, hoy justamente
como te comentaba, o como que todos los días pasa suficiente como para hablar como hora y pico. Y el lugar donde estamos ahorita es que el día de ayer, justamente, tú me estabas comentando ahora fuera del aire que apareció en Caracas, en Maiquetía, el general Francis Donovan, que es el jefe del Comando Sur americano. Correcto. Sí, probablemente es el militar de más alto rango que jamás ha estado en Venezuela, probablemente. Seguramente, seguramente. Llega a Venezuela para obviamente reunirse con Laura Dogu, que es la encargada de negocios, que abrió la embajada, hablaron del tema de seguridad de la embajada y todo eso. Pero tuvo obviamente una reunión con Delcy Rodríguez, la encargada local. La encargada del negocio. Sí, sí. Yo digo que es como una sucursal, ¿no? Ella es la gerente de la sucursal. Pero aparte de Delcy, la reunión también fue con Diosdado Cabello, el ministro del Interior, y bueno, como el principal represor del país, y con el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino. Dos personas que no solo están en la demanda, aparecen en la demanda de Maduro, sino que además tienen recompensas. Porque, y fue muy significativo el objetivo de ese viaje y el que haya sostenido la reunión con esos dos representantes del ala dura, sobre todo Diosdado, del chavismo, definitivamente. Pero, ¿por qué piensas tú que... Es significativo porque, bueno, uno de los problemas que Estados Unidos está viendo es precisamente la falta de unidad, por así llamarla, en el trabajo que ha sido encargado a los hermanos Rodríguez en esta transición? Si bien no hemos visto lo que estábamos acostumbrados a ver en las reacciones de Diosdado Cabello movilizando su gente, colectivos, etcétera, etcétera, definitivamente hay una clara falta de alineación y convencimiento, yo diría, por parte de esa ala del madurismo, chavismo, al proceso que se está llevando. Sí, sí, yo creo definitivamente que eso por un lado, creo que definitivamente es una leída de cartilla hacia Diosdado que de alguna manera es quizás ahí está sonando una alarma, no sé si, bueno. Sí, es en mi edificio, pero no pasa nada. Ok, está bien. Bueno, si tienes que No, salir. no voy a salir corriendo. Está bien, pero bueno, eso fue porque nombramos a Diosdado. Pero bueno, yo creo que, o sea, hay dos cosas. Obviamente es una leída de cartilla porque sin duda, o sea, una de las características más útiles, o una de las características claves del chavismo es que ellos han sabido unirse cuando tienen que unirse. Pero en este momento hay señales muy claras de pushback o de cierta reticencia, por decirlo de una forma, de Diosdado y como el grupo que lo rodea. Y yo creo que si bien se han alineado, eh, sí se han salido un poco, o sea, por ejemplo, con lo que ha sido todo el tema de la ley de amnistía, o sea, Diosdado se ha dedicado a decir como, mira, esto lo estamos haciendo como un favor, pero pórtense bien. Y creo que ha hecho muchas cosas como para demostrar que tiene todavía poder, que claro que lo tiene, pero creo que parte de lo que está tratando de hacer los Estados Unidos es como de sifonearle ese poder. Eso por un lado. Por otro lado, también creo que eso tiene como finalidad acercarlo un poco más, acercar a Diosdado y decir, bueno, mira, aquí estamos conversando contigo, no te vamos a secuestrar, pero pórtate bien.
Igual que con Padrino, la conversación alrededor de un tema también de seguridad, pues, en líneas generales. Y yo estoy seguro que también hablaron de lo que comentamos, el tema de las recompensas sobre sus cabezas, ¿no? Quizás No, definitivamente. Yo creo que fue muy significativo en base a una noticia que analizaba anoche, que uno de los temas de la agenda fue revisar las 3 fases que diseñaron los Estados Unidos sí, para este proceso de transición, que fue, digamos, y lo sabemos, y es importante mencionarlo, altamente criticado, que los Estados Unidos haya decidido trabajar con Delcy Rodríguez para llevar a cabo todo este proceso y desmontar todo el engranaje que teníamos montado sí, durante 20 y tantos años y que conllevó a la destrucción de todas las instituciones de un país. Entonces, en mi opinión, si bien ha sido muy criticado, fue una decisión inteligente, porque si hubiésemos visto que la decisión era incorporar a la oposición, definitivamente el tema de hoy en nuestra charla sería otro, claro, definitivamente. claro, claro, claro. Mira, ahí no se está quemando algo, seguro. No se está quemando. Aparentemente decidieron ahorita hacer una serie de... perdón, un segundo. Tranquilo, no te preocupes. Bueno, estamos aquí viendo si el edificio de Fernando no se está quemando, y si no se está quemando, vamos a seguir hablando. Parte de lo que vamos a conversar es, o sea, Lex Latin es un portal enfocado en el mercado legal latinoamericano y vamos a hablar un poquito de temas legales, sobre el tema de la aparición de el comandante del Southcom en Venezuela. Les comentaba que esto probablemente tiene como un doble, triple propósito, porque no solamente estaba el general Donovan, sino también estaba una de las personas que ha sido como el asesor clave de los Estados Unidos, incluso en temas que tienen que ver con el Medio Oriente y Hezbollah, etc. Entonces, efectivamente, yo sí creo que mucho de lo que está haciendo Estados Unidos en estos días tiene como, y de hecho, si ven la cuenta de Instagram de la encargada de negocios, Laura Dogu, o sea, uno ve mucho como el messaging y el troleo que le mantiene al gobierno venezolano. Entonces, definitivamente la llegada del general Donovan también tiene un elemento importante de messaging, de alguna manera para también demostrar que los Estados Unidos, o sea, la presencia de los Estados Unidos en Venezuela no es meramente la de un socio de negocios o un socio regional, sino literalmente, como hemos dicho, es corporate, ¿no? Son los jefes que están ahí. Fernando, ¿pudiste resolver ahí el asunto? Parece sí. Yo no, parece ser que ya se ha resuelto. Ok, perfecto. Entonces, sí, aquí dice Saúl en comentarios. La foto del general llegando a Maiquetía es un poema, efectivamente. Vuelvo, es probablemente el militar de más alto rango que haya visitado Venezuela y sobre todo en funciones. En las fotos también se podía ver a miembros de las Fuerzas Armadas Americanas armados en suelo venezolano, una rareza ver eso también. Y bueno, sí hay todo como una cuestión de dominio. Pero dicho eso, te comento, a ver qué opinas tú, Fernando, pero va mes y medio de que se llevaron a Maduro. Y esta gente pasó la página. O sea, ellos
desde el punto de vista de cómo Delcy Rodríguez se desenvuelve. Se ve que está muy cómoda en su cargo de gerencia local, pero incluso es como Maduro ha empezado a desaparecer del discurso. Ya su misma gente se refiere a ella. Estaba viendo un video promocional gafo ahí que hizo con la hija de Diosdado, que es la ministra de Turismo, Daniela Cabello, y de Daniela Cabello se refiere a ella presidenta, le habla así, ya pues no hay títulos, no buscan suavizarlo, ella es la presidenta y punto. Estéticamente también le ha dado como un cambio. Ayer, de hecho, empezaron a postear como unos videos y empezamos a ver imágenes de cuadros de Bolívar que habían quitado y habían reemplazado por aquel Bolívar, el que ya llamo el Bolívar Sabina, ese que hicieron como con inteligencia artificial. Ya empezaron como con una especie llegó una gerencia nueva, ¿no? Claro, es que definitivamente la gerencia está haciendo sus mejores esfuerzos para que el CEO de la empresa les dé una evaluación positiva y ellos definitivamente el interés que tienen. Y fíjate que es un tema que en el pasado hablamos mucho de que se haría y tendríamos una transición siempre y cuando fuese de la mano entre el chavismo light y la oposición, ¿ok? Ahorita no hemos llegado a esa parte a esa fase de la transición. Ahorita todavía está con el chavismo, punto. Con el madurismo. Yo diría más madurismo que chavismo porque Delcy fue mucho más identificada y alineada con Maduro que con el propio Chávez, pero independientemente de eso. Es decir, Sí. estamos viendo y ellos están haciendo estos mejores esfuerzos, Delcy, su hermano, su grupo, porque tienen intereses personales de salvar su pellejo, tener un papel en el futuro y evidentemente, y no hemos hablado todavía, todo este proceso de transición si bien abre una serie de posibilidades para Venezuela desde el punto de vista económico, estamos claros que para que todas las oportunidades en lo económico se den, tienen que venir acompañadas de una seguridad jurídica y la seguridad jurídica lo va a dar una estabilidad política. Entonces, ahí está todavía una serie de interrogantes de que lleguemos y lleguemos bien a la tercera fase, que se supone es cuando vamos a ver elecciones libres, ¿ok? Pero yo creo que tenemos que estar muy claros que esto no, en mi opinión, esto no va a ser para el 31 de diciembre. Es decir, es que la destrucción de Venezuela y de sus instituciones fue total. Tiene que haber un trabajo muy, muy grande para lograr ello. Y la prioridad de los Estados Unidos, de Trump, pues ha estado en el petróleo, en lo económico, y se entiende, porque vamos a ser claros, la economía venezolana siempre ha girado a través del sector energético. Sí. Bueno, y una cosa que comentaba que comentaba en una charla que estuve la semana pasada, es que, bueno, los mercados no esperan, ¿no? Entonces, porque obviamente, si nosotros queremos un cambio a largo plazo, tiene que haber una transición a la democracia. Eso es lo que garantiza que esto sea a largo plazo. Y mucha gente habla de que por ahí es que hay que empezar, pero es que los mercados no esperan. Entonces, Claro, eh, pero ante una realidad de Venezuela, no se puede empezar por ahí. Es decir, se tienen que dar una serie de pasos para llegar ahí. Evidentemente, yo soy el primero interesado de que lleguemos ahí lo más pronto posible, ¿ok? Y también por una cosa, si bien el capital que invierte en el sector energético tradicionalmente se ha dicho que es un capital de riesgo y que hace
omisión a cuál es la situación política en el país donde está invirtiendo. Aquí tenemos que estar conscientes que dos de las grandes empresas salieron altamente perjudicadas. Dos de las empresas que Trump les está pidiendo regresen. Y ya todos sabemos cuáles Sí, fueron los comentarios del presidente de Exxon y la posición de Conoco. Entonces, ok. ahí hay mayor presión para que todo el marco jurídico de los hidrocarburos y todos los cambios que hicieron, el papel aguanta todo, pero tiene que empezar a haber señales que la, el gobierno de transición, por así definirlo, tiene la capacidad de hacerlo cumplir. No es lo mismo que estoy en que no suceda lo mismo de que estoy en un proceso de liberación de presos políticos y realmente no es una liberación total, es una liberación limitada, con Ok. arrestos domiciliarios, grilletes, you name it. Mira, vamos a ir por partes. Tú dijiste bueno, y sobre todo me interesa porque como fundador y managing partner de una firma que lidió con este tipo de compañías por muchísimo tiempo en Venezuela, y que conoce muy bien además los casos de Exxon y Conoco. eh, Quisiera comentar un poco lo de los cambios de la ley Mm. contigo y creo que una cosa que dijiste ahí es súper importante, que es el papel lo aguanta todo, pero ajá, ¿cómo, o sea, cómo puedes dar una garantía material real sobre esos cambios, ¿no? Entonces, lo primero es, bueno, o sea, esas dos compañías son Exxon y Conoco. Exxon, famosamente en este proceso, el CEO de Exxon, Darren Woods, hizo unos comentarios durante esa reunión de Big Oil que tuvo Trump aquí en Estados Unidos. Y él comentó, dijo aquella palabra que Venezuela era uninvestable, ¿no? Pero tú sabes, como mira, allá sabemos que hay muchas oportunidades, el petróleo haces así y sale, y todo lo demás, pero ahí tenemos ciertas dudas sobre garantías, sobre transparencia en los contratos, y sobre esos esquemas contractuales extraños que tiene el país. La verdad es que no solo por su experiencia, porque lo que les pasó a ellos les pasó ya hace casi, bueno, hace bastante más de 10 años, ¿no? Porque ellos salieron alrededor de 2007, 2008, cuando se cambió el esquema o sea, cuando se introdujo el esquema de empresas mixtas y los obligaron a todos a llevar sus contratos operativos Correcto. a empresas mixtas donde el Estado tenía la mayoría, con unos royalties altísimos, con impuestos por todos lados, sin control de los proyectos y una cantidad de cosas que obviamente les cambiaron las reglas del juego, aplicaron una ley retroactivamente, y estas compañías se fueron y demandaron. Exxon, por un lado, tiene, creo que por los arbitrajes y los laudos y demás, el Estado venezolano les debe como 1.3 billones de dólares, está por ahí la cosa. Pero en el caso de Conoco es alrededor de 10, o un poco más. Entonces, por un lado, el de Exxon dijo lo que comenté, como, mira, planteó sus dudas, diciendo igual, nosotros vamos a mandar gente a ver cómo está aquello, ¿no? Pero por otro lado, Conoco hace unos días dijeron, y que mira, buenísimo todo eso que ustedes quieren que hagamos en Venezuela, pero ¿cómo quedamos con la deuda que tenemos? ¿Nos van a reconocer el judgment, el laudo? Eh, por supuesto, ahí yo creo, ellos tienen una oportunidad para negociar no solo con Venezuela, sino con el jefe, y ver Con el CEO.
qué facilidades les dan para reintroducirse en Venezuela, qué beneficios extra les puede traer esto. Y para ambas compañías también hay un tema de un proceso de recuperación de lo que les quitaron. Ujú. Este, tú, o sea, ¿cómo ves tú la posibilidad de darles algún tipo de seguridad a compañías como esta? Porque una cosa que es importante es que la reforma de la ley de hidrocarburos está muy pensada en quienes están ahorita en Venezuela. Las críticas que yo he visto de expertos están más enfocadas en que no es muy útil para incentivar nueva inversión. Em, ¿Cómo ves tú que se le puede dar seguridad a estas compañías que además tienen, o sea, no solamente estas preocupaciones que las debe tener todo el mundo, sino que tienen historia con Venezuela? ¿Y cómo piensas tú que, o sea, la posibilidad de que ellos puedan entrar a recuperar assets y derechos sobre contratos, etcétera? Claro, a ver, es muy buena pregunta porque, como decíamos, la confianza pues no se gana necesariamente en base a lo que está redactado en una nueva ley y lamentablemente para nosotros tenemos todos estos antecedentes que tú acabas de hacer referencia que juegan un papel pues negativo, vamos a decirlo así, como lo expresaron los representantes de Exxon y Conoco en esta reunión con las Big Oil. Si nosotros nos retrotraemos en el tiempo y vemos lo que han hecho otros países, pues podríamos analizar lo que Chile hizo con los famosos contratos de seguridad jurídica, donde le garantizaba al inversionista que el marco regulatorio no iba a ser modificado y que ninguna modificación iría en contra de la seguridad jurídica bajo la cual ellos, el marco jurídico bajo los cuales ellos llevaron a cabo su inversión. Esa fue una medida que tomó Chile en ese momento y que pues todos conocemos el impacto que tuvo para la recuperación económica de Chile y su posicionamiento. Si me pides un comentario, pues mi comentario estaría orientado que al inversionista se le tiene que dar una seguridad que vaya más allá del marco regulatorio de la ley de hidrocarburos. Un convenio de seguridad jurídica de que la ley no va a ser modificada. El único punto, lamentablemente, que tenemos en contra es precisamente lo que acabo de decir, la falta de confianza. Y evidentemente, con un gobierno de transición, pues definitivamente no tiene todos los elementos para transmitir esa seguridad al inversionista, lo cual me lleva a pensar que aquí, dentro de toda la injerencia que está teniendo o influencia, para no hablar de injerencia, que está teniendo los Estados Unidos en la recuperación de Venezuela y del sector de hidrocarburos, pues que se trabaje conjuntamente para que de cierta forma haya un respaldo también. Estoy pensando en voz alta, pero yo no creo que haya absolutamente algo que salga única y exclusivamente del gobierno de transición. Podríamos hablar de seguros de inversión, pero evidentemente, pues eso tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones legales, etcétera, etcétera. El asegurar la inversión. Y vuelvo y repito, las aseguradoras y reaseguradoras van a estar abiertas a esa posibilidad con un gobierno de transición que Claro. no sabemos a dónde va a Sí. llevar. Claro, claro. Y después está el tema bueno, ajá, puedes poner bienes como garantía. Yo creo que
O sea, no, creo que desde el punto de vista, o sea, obviamente es lo primero que mucha gente va a pensar, pero no tiene, Asidero. no tiene mucho asidero. No, porque Ahora, para qué quiere un bien si no lo puede explotar? claro, pero puede ser, y además, cuántos bienes le queda al Estado afuera. O sea, independientemente de cuentas, etcétera, está Citgo, que se la están peleando entre, bueno, o sea, hay billones de dólares de acreedores que están en cola. Perdón que te interrumpa, Raúl, aquí lo que cabe es lo que yo decía, buscar la fórmula cómo el gobierno americano, que ha sido el promotor de esto, se puede convertir en, entre comillas, garantor. Claro, claro. Ahí hay una cosa bien importante cuando hablamos porque ya estamos entrando en el tema del riesgo jurídico y político, etcétera, ¿no? En la parte del riesgo jurídico, yo creo que, o sea, hay una doble preocupación sobre el tema de los acuerdos, contratos, etcétera. O sea, por un lado, hay preocupación hacia el gobierno americano de que qué garantía me da Trump de que el día de mañana no me vas a sancionar otra vez. Porque una cosa es, acuérdate, o sea, las sanciones tienen efectos contra el país, pero también para las compañías que están operando en el país. Obvio, Entonces, si obvio. tú me estás pidiendo a mí que haga una inversión de 10 billones de dólares en Venezuela para arreglar una refinería o qué sé yo qué carrizo, tiene que haber una garantía de que a la vuelta de la esquina, si hay un revés político en esta, además, situación tan riesgosa de que no me vas a volver a poner las sanciones. Claro, pero también, perdón que te interrumpa, ahí hay otro elemento que es muy importante. Hablaste del retorno de la inversión. En el estado de destrucción que está el parque industrial petrolero, el retorno de la inversión va a tomar más tiempo que en condiciones normales. Entonces, debe ser una garantía sólida. Claro, claro. Por otro lado, yo necesito también que de alguna manera me garanticen que lo que tú estás diciendo, ¿es un gobierno de transición o es qué es? Todavía porque no es que ellos se llaman gobierno de transición, para ellos son el gobierno, ¿no? Sí. Pero, ¿qué me garantiza a mí que estos contratos que se firmaron el día de mañana me los van a respetar y no me van a decir que son contratos ilegales e inconstitucionales, que lo son? Claro, claro. Y Porque, también, porque, perdón que te interrumpa, porque es un gobierno ilegítimo. Es decir, a ella la nombra los Estados Unidos. No hubo el proceso que la Constitución venezolana establece para que ella sea la presidenta actual. claro, O sea, hay una serie de violaciones que es mejor que ni nos metamos a pero analizarlos porque es una situación de facto que tenemos que aceptar. claro, claro, es que hay que pensar en una cosa, o sea, más allá del rol de ella, porque ella la designó un presidente que es ilegítimo, ¿ok? Pero más allá del rol de ella está el tema del reconocimiento de la Asamblea Nacional, porque Claro. estos contratos son legales, en teoría, En la medida. porque la Asamblea Nacional hizo una reforma de la ley que está haciendo que muchas formas de contratación que eran ilegales porque violaban la ley anterior, de alguna manera convalidaron todos estos contratos y dijeron esos contratos son legales y son vigentes y todo lo demás. Pero es una Asamblea Nacional cuya legitimidad también está en disputa. Entonces, ¿reconoce la Asamblea Nacional? No la reconoce. Si la reconoce, eh, o sea, puede haber alguien que más adelante diga, no, no era, y bueno, entonces todos esos contratos en verdad nunca fueron legales y para atrás. O sea, y lo digo también porque, claro, es muy difícil garantizarlo, porque incluso cuando tú tenías un marco legal sólido, eh, Pasó lo que pasó. pasó lo que pasó, que es precisamente eso. Ellos cambiaron la ley con su Asamblea Nacional y tal y todo lo demás,
y violaron el Código Civil, o sea, aplicándole la ley retroactiva a todos esos contratos y haciendo una cantidad de arbitrariedades durísimas. Obviamente que con un marco jurídico legal también lo puedes hacer, pero el truco está en cómo, o sea, yo creo que aquí hay un tema que es obviamente que el gobierno efectivo es Delcy, Trump o lo que sea. O sea, y estamos en una época que muchas cosas se imponen, se están imponiendo a la fuerza y punto, pues. Pero No, este definitivamente, es el tipo, y yo sé que este es el lugar donde estamos y hay que ser prácticos y la realidad y todo lo demás, pero este es el tipo de preguntas que se hacen en los boardrooms y en las juntas directivas de todas estas compañías. Al claro. fin y al cabo, son preguntas que se tienen que hacer. A lo mejor al final la mente pragmática yo comento mucho en este espacio, digo que Big Oil, Big FOMO, ¿no? O sea, Ujú. si se está abriendo un nuevo mercado petrolero, que no es nuevo, pero se está abriendo un mercado petrolero, Se, las se está grandes petroleras reabriendo, se está reabriendo. se está reabriendo, muchos no van a querer perdérselo, pero igual todas esas preguntas se las están haciendo. No, Y definitivamente se la tienen que hacer y vamos a ser claros. Yo creo que directa e indirectamente están ejerciendo una presión frente a los Estados Unidos y frente a sus propios países, porque recuérdate al inicio de tu ejercicio profesional, cuando esas grandes inversiones venían con garantía de las organizaciones estatales, de los gobiernos del inversor, que si COFACE por Francia, que si ACD de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ahorita no tenemos, estoy un poco, un tanto desfasado, pero yo no creo que eso sea una alternativa el día de hoy. ¿Por qué? Por lo que implica el riesgo país, ¿me entiendes? claro, Entonces, pero definitivamente lo que tú acabas de decir es cierto. Son inversiones de riesgo, pero que a su vez se traducen o se podrían traducir en grandes oportunidades. Y también claro, estamos claro. conscientes que nos estamos concentrando en el tema de los hidrocarburos, porque definitivamente, como lo dijimos desde el inicio, siempre ha sido el motor de la economía venezolana. Sí, Venezuela fue tradicionalmente un país de servicio que giraba alrededor de la industria petrolera y sabemos que el parque industrial venezolano no era comparable incluso con el parque industrial colombiano en los momentos aquellos cuando éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? sí, Entonces, esta situación también abre oportunidades para inversión en otros sectores sí, de la economía venezolana. Y el primero que yo diría es pues toda la parte de infraestructura, de inversiones en infraestructura que van alrededor del sector de hidrocarburos, pero también en carreteras, autopistas, esto, lo otro, porque sabemos que en estos 20 años cómo se ha deteriorado en Venezuela todo lo que es el elemento infraestructura. Hay otro sector que también es sumamente interesante, es el sector eléctrico. Todos sí. sabemos cómo se destruyó el sector eléctrico y Bueno, hay que reconstruirlo. Entonces, todo lo que y estamos hablando de la confianza, la sí, seguridad, la garantía, aplica para toda la reactivación del país, en todos los claro, sectores. claro. Y el sector eléctrico, obviamente, es clave o sea, la única forma de producir más es arreglar el sector eléctrico. Hace un par de semanas se fue la luz en el CRP, en el Ujú. complejo refinador de Paraguaná, se fue la luz. O sea, se fue la luz completo. Ese tipo Pero, de cosas. pero estamos viendo, en base a lo que comentábamos,
que definitivamente Estados Unidos está apostando fuertemente. Digo, el hecho que hace una semana el ministro de Energía haya visitado a Bueno, Venezuela y haya tenido todo esto, y es evidentemente porque su carta es de esto lo tenemos que sacar adelante y olvídate de los intereses directos de los Estados Unidos. Es porque se están jugando una carta muy importante. bueno, claro, pero yo creo que también ahí hay un poco esta dificultad de garantizar como la inversión a largo plazo o bueno, o en este momento, pues, porque obviamente que esa confianza se va a construir con el tiempo. Pero lo que pueden hacer los Estados Unidos es eso, mira, es manda un funcionario americano importante cada semana. Entonces manda primero al secretario de Energía. Va a los proyectos de Chevron, se toma la foto y hacen también como todo este show de sumisión, ¿no? Mira, nosotros sí somos los que estamos mandando aquí. Esta semana llega el general Donovan Uh -huh. y así van. Miren, nosotros tenemos aquí, hay seguridad, nos estamos ocupando. Creo que es una cosa fundamental. Pero porque no pueden garantizarlo de otra forma, que es la realidad. Hay una cosa importante que tú estás diciendo, lo del sector eléctrico. Volvemos. Hay varias cosas, ¿no? Porque el sector eléctrico, por un lado está el sistema nacional que necesita mucha inversión, quizás hay oportunidades también, pero por otro lado está también el grid paralelo que tiene la industria petrolera justamente para que no pasen cosas como lo que pasó la semana pasada. En todo eso creo que hay muchísimas oportunidades, pero por otro lado también hay oportunidades en otras industrias o sea, telecomunicaciones y cosas así. En estos Ah, días salió una no. noticia en Bloomberg que salía de Adriana Cisneros, que estaban montando Un un fondo fondo de 1.000 millones exacto. de dólares y estaban trayendo a bancos de inversión y inversionistas. El grupo Cisneros estaba comprometiendo 300 millones en los sectores que siempre han Sí, sido de interés de ellos, pero bueno, está el sector, eh, digamos, que estamos hablando, pero también está la minería. Venezuela siempre fue rico pero, en recursos naturales, entonces ya pero sabemos lo que pensando, pasó. pero más allá de eso, yo estaba pensando, y creo que es un poco algo que se entreleía en lo que ellos estaban planteados, que era que estaban pensando un poco en privatizaciones. Ujú. Que si ellos están pensando en privatizaciones, yo pensaría como temas como ese, como el sector eléctrico o telecomunicaciones. Ahí está la CanTV. Claro. Está. Es que eh, vamos a ser, perdón que te interrumpa, Raúl, vamos a ser claros. El gobierno de transición, incluso el primer gobierno electo democráticamente, no va a tener los medios ni las posibilidades para llevar a cabo todas las inversiones. Entonces, evidentemente, y vuelvo y repito, en el pasado muchos países utilizaron la fórmula de la privatización. En Venezuela, la hubo el ensayo de varias privatizaciones y ya sabemos en qué terminaron. Ok, pero en muchos otros países se dieron privatizaciones que las empresas privatizadas siguen operando y siguen siendo bastiones de la economía de esos países. Para mí, en el mediano plazo, cualquiera que sea el gobierno de Venezuela, si tiene dos dedos de frente, así, no así, es que tiene que visualizar la reactivación de varios de los sectores vía privatización. sí. Y que vamos a ser claros para no volver al tema, pero en el sector petrolero, pues no lo están privatizando, pero le están abriendo, lo están indirectamente abriéndolo a la inversión extranjera.
y no hay la obligatoriedad de que el Estado tenga un porcentaje en las empresas que van a estar operando. Sí. Bueno, Entonces, no, claro. tenemos Eh, tenemos que sincerar la situación. Es sí, decir, es una situación totalmente atípica como resultado de ese proceso de destrucción que vivimos. Yo cuando muchas veces me preguntan, uno de mis comentarios es, lastimosamente fui testigo de cómo se destruye un país. Es decir, claro. cuando yo llegué a Venezuela en 1977 por 2 años y me quedé 40, Venezuela era un país que tenía sus problemas, pero un país que era floreciente, era la envidia, por así decirlo, de todos nuestros vecinos. Y mira en qué quedamos. Por eso yo utilizo ese comentario. Fuimos testigos de cómo un país se destruye. Claro, claro. Sí, bueno, obviamente también hay que pensar que si la reconstrucción, como dices tú, que ellos no tienen la capacidad, probablemente no van a tener la capacidad de hacerlo solos, y que sí, de alguna manera, indirectamente, la apertura que estamos viendo en la industria petrolera es, quizás no es la más clara, pero definitivamente es probablemente la más violenta de la historia venezolana. Y esa palabra aplica en muchos sentidos, ¿no? Pero porque me da risa que la ley trata de mantener cierta línea de, no, como las empresas mixtas como una cuestión central. El Estado tiene que mantener la mayoría, tiene bla, bla y todo esto. Pero por otro lado, siempre te ponen al final una cosa que dice, pero bueno, también el Estado y las empresas mixtas tienen el derecho de contratar a otra compañía que haga todo esto y que cobre, que cobre, que exporte, que haga, o sea, que haga todo, que haga las actividades Claro, primarias, que administre, el porque negocio. también, sí, sí, porque también incluso dentro de las mismas empresas mixtas se le da una cantidad de derechos al accionista minoritario que justamente para suplir a la ineficiencia o la inoperancia de PDVSA. Hay que ver también Correcto. eventualmente cuando estas cosas se sinceren, como dices tú, qué va a pasar con PDVSA, ¿no? O sea, si PDVSA va a ser un competidor más o se va a convertir en una especie de ente que supervise, o qué, ¿no? Hay muchísimas propuestas ya rodando. Y fíjate, de lo que mencionabas hace un momento que salió en Bloomberg, que yo también lo leí con la entrevista a Adriana Cisneros. Los fondos de inversión, sea este que están ellos organizando o cualquier otro, porque ahorita Venezuela vuelve a reintegrarse en los mercados globales, es decir, y hay un interés. Uno de los atractivos que yo veo es que estábamos hablando de que existen varios sectores que son potenciales sectores para el inversionista. Estábamos hablando de hidrocarburos, energía, minería, pero ¿dónde está turismo? Turismo tiene un potencial de desarrollo en Venezuela que nunca fue desarrollado. Ahí hay otro potencial muy grande. La agricultura. Venezuela fue el productor por excelencia de cacao. Siempre estábamos orgullosos que los mejores chocolates en el mundo se hacen con cacao venezolano. O sea, hay un espectro de posibilidades muy grande. Aquí lo que nos hace falta es reconstruir la confianza para el inversionista. Y ese es el reto que, en mi opinión, es el más grande. Porque si yo todavía estuviera ejerciendo en el día a día y me toca la puerta un inversionista o una firma que tiene un inversionista,
hay que tener mucha cautela en la asesoría que se va a prestar, porque por más euforia que tengamos, es decir, tenemos que estar muy conscientes de todos los riesgos que existen, ¿no? Sí, por Tú que eso has digo estado, que tú que has estado participando en diversos foros aquí en Miami, tú lo puedes constatar o lo puedes comentar. no, pero por eso te digo, como esto se llama cómo acercarse a Venezuela, yo insisto, con mucho cuidado. O sea, hay que, yo todavía siento que vuelvo. Es que de las mejores frases que oí en estos días fue lo de que los mercados no esperan, ¿no? Pero si Ujú. bien no esperan, este es un momento de exploración, de Exacto. ver. Y no Exacto. solo o sea, también oye, analizar los tiempos, las posibilidades y dónde meterse. Como dices tú, Venezuela en verdad ofrece más que petróleo. Ahorita hay un crecimiento importante de, por ejemplo, del café. Correcto. Correcto. Aparentemente los chinos empezaron a tomar café y no hay café para suplirlo. Entonces, Exacto, exacto. Y también entonces, hay otro elemento que no hemos mencionado. Todo esto genera una oportunidad muy grande para que si la diáspora venezolana va adquiriendo confianza en este proceso, empieza a regresar. Existe muchísimos profesionales altamente calificados alrededor del mundo que podrían contribuir enormemente a la reconstrucción de Venezuela. Pero vuelvo y repito, alguien que salió en condiciones difíciles y logró rehacer su vida, es decir, no se va a regresar de la noche a la mañana porque hay un gobierno de transición, si lo queremos llamar así, o estamos viviendo una transición. También para el venezolano que esté en la diáspora, tiene que haber señales de seguridad, de confianza. Y acuérdate, para Venezuela hoy la importancia de recuperar, si son recuperables, la inmensa mayoría de profesionales del sector de hidrocarburos que Chávez despidió de un pitazo y que vinieron a enriquecer empresas alrededor del mundo. Colombia, Mar del Norte, sí, Canadá, you name it, Escocia. Entonces, es decir, sí, las oportunidades no esperan, pero aquí definitivamente la necesidad de una estrategia eh, que genere confianza, y yo creo, y vuelvo y repito, que gran responsabilidad de ello está en los hombros de quien promovió esto, ergo, Trump y su gobierno. claro. Claro, pero el tema es que, bueno, un poco lo que hemos hablado, a lo mejor no hace falta democracia para activar todos estos negocios. Déjame decirte Pero, una cosa, en mi pero, opinión, perdón que te para interrumpa. garantizar que sean inversiones seguras a largo plazo, la única garantía es que haya una transición democrática, pienso yo. Claro, Entonces, bueno, no hay democracia perfecta. Vamos a estar, sí, vamos a estar claros. No hay democracia perfecta, en mi opinión, en ningún país del mundo. Pero con la frase que tú terminaste es sumamente importante. Es decir, esa transición a elecciones libres, aún lleven imperfecciones, es necesario. Es decir, y la libertad política es vital. Es decir, el venezolano, independientemente de su credo político, tiene que sentir la confianza de salir y expresar lo que a bien tenga, ¿ok? Y no sí, sentirse perseguido por emitir una opinión que va en contra de los intereses de quien sí, está en el poder. Ese es y el reto está en
llegar a la tercera fase. Sí, Y hemos oído definiciones y comentarios de Marco Rubio, de Trump y de otros voceros. Vamos a llegar, pero posiblemente no en un año. ¿Okay? claro, sí. Mira, aquí hay un comentario de Alberto. Ya, ajá. Dice, la presencia militar norteamericana en el país es la fórmula para que los Rodríguez y su combo se mantengan alineados con las directrices que salen desde Washington. Sí, estoy de acuerdo, pero también creo que parte de eso es demostrarle a los stakeholders afuera de que los Estados Unidos tienen el control. Yo no Y creo que, perdón, perdón que te interrumpa, Raúl, yo respondería, yo no creo que sea necesario abrir una base ame- militar en los estados de los Estados Unidos, en Venezuela. Yo creo que la dinámica que se está dando, como tú lo acabas de decir, juega un papel importante para estar mandando el mensaje de los stakeholders de que te estamos revisando la plana y estamos verificando que estés cumpliendo con las directrices, con las políticas que queremos que sí, implementes. sí. Sí, no, de acuerdo. Mira, Fernando, ahí seguro no te están votando de la casa, yo creo que No, oh, no, 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 no. Mis disculpas, pero bueno, hoy no, decidieron hacer una serie ¿cómo se llama? De pruebas de incendio. mira, aquí hay otro comentario al respecto de León. Dice, no es necesario una base. Cuando fácil desde Puerto Rico pueden mantener unos misiles apuntando a Miraflores. Sí, sí, pero ahorita pareciera que todo se lo llevaron, lo recogieron y se lo llevaron para Irán, ¿no? Vamos a ver qué Sí. pasa ahí, obviamente. Pero bueno, yo no creo que lo que está pasando del otro lado del mundo vaya a aflojar la presión sobre los Rodríguez, que, insisto, se les ve muy cómodos en su papel De de, gerentes. de gerentes. Entonces, Yo, no bueno, creo, yo coincido contigo. Vamos a ver qué pasa este fin de semana en el Medio Oriente. Pero yo no creo y espero que así sea, que eso desvíe el foco y el interés de los Estados Unidos en Venezuela, porque eso tiene una repercusión muy grande para toda la región, sobre todo en el momento donde las últimas elecciones pues se han ido hacia centro derecha sí, y se alinean más con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, yo no creo que los Estados Unidos vaya a cometer el error de descuidar, los alborotella y los dejo. sí. Bueno, para cerrar, aquí otro está preguntando también, bueno, ajá, claro, pero en esa comodidad las elecciones, quién sabe para cuándo. Pero hay una pregunta que hay que hacerse, que es que em, yo sí creo que hay presión desde los Estados Unidos. Tienen que pasar muchas cosas antes de que se puedan hacer elecciones, pero esas cosas tienen que empezar a pasar relativamente rápido. Así tú quieres hacer las elecciones a mediano plazo. Temas del REP, de la legislación, del CNE y todo eso. Ahora, en estos días salió, bueno, ayer vi unos números que publicaba, creo que Large Foundation, de unas encuestas que hicieron sobre el tema de los venezolanos y las elecciones, que los venezolanos en Venezuela quieren elecciones dentro de este año. Evidentemente, abrumadoramente los venezolanos quieren elecciones este año. Obvio, Los, obvio. los venezolanos, entonces después ponía también, que me pareció interesante, una encuesta donde decían, bueno, obviamente María Corina Machado, digo obviamente porque ese capital político es bastante sólido y no ha pasado suficiente tiempo como para que se diluya y ella lo ha mantenido, es la favorita sin duda,
Edmundo González Urrutia te lo pone como de segundo, que la razón de la porque está ahí es por la misma María Corina. Y después viene Delcy, y después que sí, Diosdado y Maduro, y después Capriles. Después de todos Sí, ellos. sí. Pero fíjate, pero lo que yo quiero decir es que yo sí veo un espacio donde Delcy pueda no necesariamente construir una fuerza política para ganar una elección medianamente libre, pero sí para ser competitivo. Porque yo creo que ella puede aglomerar a muchos grupos de chavistas disidentes, y a muchos grupos de estos bueno, todo lo que es el alacranato. Yo creo que se van a terminar pasando para allá, y va a poder incluso como tener como una posición amable con los Estados Unidos, que no significa que ya la van a dejar robarse unas elecciones, pero sí puede ser que aproveche el momento para dilatar la llegada de María Corina, para complicarle un poco el camino, y tratar de aflojarla un poquito de ese lado y convertirse en una especie de facilitadora de la transición, que yo no creo que sea suficiente para ganar una elección, pero definitivamente para convertirla en una fuerza política competitiva. Que eso tendría algo positivo, que es que si eso ocurre, ahí ellos tendrían una oportunidad de bajarse protegidos. Claro. Ahora, Pero bueno, coincido con tu análisis, pero si ella es inteligente y logra limar todas las divisiones que tiene todavía en su entorno, ella tiene que mandar señales como liberar a todos los presos políticos sin ninguna restricción, permitir que María Corina Machado regrese y no necesariamente a la clandestinidad, sí, permitir que la oposición verdaderamente milite en las calles. Bueno, la semana pasada vimos a los estudiantes que salieron y felizmente nadie los atacó. Entonces, ella, si quiere lograr eso que tú acabas de definir perfectamente, tiene que trabajar en lo interno de su fracción para eliminar todas las fracturas que existen y alinear, y posiblemente, como lo dijimos, no posiblemente, los Estados Unidos la están ayudando, porque por eso vemos al general del Comando Sur pasando la plana con Diosdado, ¿ok? Por eso vemos al ministro de Energía y vamos a seguir viendo. Y yo creo que la encargada de negocios está ahí como la directora para estar tomando y revisando que estén haciendo la tarea como se debe de hacer. Mira, aquí apareció nuestro amigo José Gregorio Torrealba, que dice, en lo personal no estoy conforme con el enfoque que se le ha dado a la transición. Bueno, ellos no lo llaman transición, ¿no? Pero en mes y medio el avance en cuanto a los cargos importantes es prácticamente nulo. Eso es verdad. Han hecho un par de cosas que son como un poquito show, pero bueno, que tienen un efecto sobre todo para los Estados Unidos, como el tema de Alex Saab, removerlo y después arrestarlo, aunque no se haya hecho público nada. Son cosas llamativas, pero no necesariamente. O sea, ellos siguen reciclando chavistas. Por ejemplo, el ministro de Comunicaciones, que es Pérez Pirela, que es un comunicador chavista ya de viejo cuño, que últimamente lo que hace es hacer cheerleading de Delcy y de los gringos. Pero igual es un chavista de siempre, pues. O sea, yo creo que el momento en el que nosotros, o sea, un momento que puede definir una transición hacia el chavismo esté ahí, va a ser cuando ellos agarren al Banco Central y no nombren a Calixto Ortega Sobrino,
sino que nombren a un economista que no venga del chavismo. De las líneas del chavismo. O que contraten a un presidente de PDVSA que venga de otra compañía de petróleo y que sea un carajo que no venga de las mismas entrañas del chavismo. O sea, en ese momento, si nosotros empezamos a ver movimientos laterales, ahí yo creo que nosotros sí podemos decir como que, bueno, que mira, la transición está andando, está en marcha, y bueno. Yo entiendo la ansiedad de José Gregorio, porque esa ansiedad la tenemos todos, pero yo creo que es importante entender la realidad que estamos viviendo. Acuérdense que, ¿cómo se llama? No se puede cambiar esto dramáticamente en mes y medio. Sí. Apenas llevamos mes y medio de este proceso. Olvídate de llamarlo transición. Llevamos mes y medio en este proceso. Ha habido señales que yo interpreto como positivas, pero estoy muy consciente que de la misa nos falta la mitad, o muchísimo más de la mitad. Y Roma no se construyó en un día. Sí, sí, sin duda. Sin duda que estamos en una etapa temprana. Lo que pasa es que, bueno, sí, o sea, queremos, o sea, Hay que entender, en mi opinión, que si no ujú, hubiera sido por lo que sucedió el 3 de enero, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. Porque se hubiesen perpetuado en el poder, ¿ok? Si hubiesen perpetuado en el poder, porque ellos hubiese sido, en mi opinión, sumamente difícil que los hermanos Rodríguez, así sean los disidentes del régimen, y hubiesen tenido las ganas de hacer lo que están haciendo, si no hubiese sucedido lo que sucedió, que les brindó a ellos la oportunidad negociada, o cuando se dio, levantaron la mano y dijeron, aquí estamos, ¿ok? Que es muy posible que hubiese sido prenegociada, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. No estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. claro, claro. Todo esto pudo ser de otra manera. Claro, claro. Incluso, o sea, para mí un momento, como el crossroad, ¿no? Fue 2015 con la asamblea, porque ese momento pudo haber sido a permitir orgánicamente una transición a un gobierno híbrido donde que la Asamblea Nacional hiciera su trabajo con el tema del CNE, o sea, era completamente orgánico. Y ellos Claro. simplemente en ese momento dijeron, esto no nos sirve y aquí no va a haber democracia, un carrizo ni nada. Y aparte, estemos claros, Raúl, y yo creo que todos los que aún nos siguen viendo y escuchando, no había voluntad ni del oficialismo ni de la oposición en sentarse a negociar. Claro. No había voluntad. No le echemos la culpa única y exclusivamente al oficialismo. Bueno, no, ya va, pero yo no estoy de acuerdo. No. No, Es decir, ¿cuántas veces no leímos? Yo con ellos no me siento a negociar. no. Se sentaron a Bueno, negociar 1500 veces y 1500 veces el chavismo traicionó la negociación. Pero sí lo hicieron, hubo mesas de negociaciones. en mi opinión, no en tiempo reciente. En mi Bueno, opinión, no en tiempo en reciente. tiempo reciente hubo una negociación importantísima hacia las elecciones de 2024 que permitieron que esas elecciones se dieran. Sí, claro, Y el chavismo traicionó todos los claro, términos de esos acuerdos. claro. Y luego, con extrema violencia, decidieron robarse la elección. Ok, Era muy difícil negociar de ahí en adelante, claro, pues. Y pasó lo que claro. terminó pasando. Pudo ser de mil formas distintas. Incluso aceptando esa elección, todavía Jorge Rodríguez era presidente de la Asamblea Nacional.
O sea, y bueno, lo que pasa es que, claro, ya ahí no era lo mismo que en 2015. En 2015 hubiera sido mucho más suave, el Más chavismo suave. a lo mejor ganaba otras elecciones eventualmente, ¿sabes? Iba a ser otra cosa, pues. Pero bueno, no sé, pues, aquí estamos en este, esto es lo que tenemos y, Y pero lo y más hay importante es sí, que eso es lo que tenemos. sí, Estamos mejor de lo que estábamos el 2 de enero, sí, bueno, eso es verdad. definitivamente. Yo sí creo. Y debemos aportar las cartas de que esto sigue evolucionando en la dirección correcta. Esperemos que así sea. Sí, esperemos que así sea. Pero Esperemos que bueno, así sea. mira, ya tenemos Es- más de una hora. sí, yo sé. Creo que podemos dejarlo hasta aquí. De todas maneras, los invito a todos a que nos sigan en las redes del Ex Latin. Sobre todo, son muy duros en LinkedIn. Tienen su Instagram y su YouTube. Y como siempre les digo, pasen por YouTube, síganos por ahí, que es una buena forma de apoyarnos y de participar en estas conversaciones, En estos coloquios. en estos coloquios. Entonces, Un millón de bueno, gracias por la invitación, Raúl. Muy buena idea. vale, Y que se repita dentro de un tiempo para medir y evaluar cómo hemos seguido perfecto. evolucionando positivamente. Lo haremos.